Buenos días a todos. Aquí estoy, ¿verdad? Con mi gran amigo Nelson Albino. Nelson, saludos. Saludos, Luis. Un placer estar aquí. Gracias de verdad por estar aquí. Para mí es un honor tener a Nelson. A Nelson yo lo tuve en el 2022, mano. Eso fue en mayo. ¿Ya han pasado 2 años? Ya han pasado 2 años. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Curso de uso y manejo de armas largas. Armas largas. Recuerdo que yo conocí a Nelson, ¿verdad? Desde los videos desde la guagua. Nada, desde ahí somos amigos. Así que, Nelson, un placer tenerte aquí. No, gracias, Montañez, y gracias a la audiencia que sintonice este episodio. Para mí es un honor. Tengo entendido que es el primero. El primer episodio de Cron TV. Así que para mí es un privilegio ser ese primer invitado tuyo, porque eso significa que será un episodio que quedará para la posteridad. Exactamente. Y la historia. Yo quiero que la audiencia sepa quién es Nelson Albino, de dónde sale, qué pueblo te criaste. Háblanos un poco de ti. O sea, excelente pregunta. Nelson Albino es mayagüezano. De Mayagüez. Nací en el Centro Médico de Mayagüez. Me crié en Cabo Rojo. Soy egresado del Colegio San Agustín de Cabo Rojo, así que los agustinos, los Hawks, que se sintonicen agustinos, siempre orgulloso de esa raíz. Perfecto. Colegio San Agustín de Cabo Rojo, ahí hice mis estudios intermedia y superior. Mi escuela elemental lo hice en el Colegio La Monserrate en Hormiguero, o sea que soy del área oeste de Puerto Rico. Indio de Mayagüez, porque ese siempre en lo que es en el baloncesto y en el béisbol, no, ahí no negocio. Respeto a la gente de todos los equipos, pero siempre le voy a los míos. Esos son los tuyos. Esos son los míos, no importa en qué pueblo de Puerto Rico yo viva. Estoy ahora en el área metro y lo que aquí es todo área metro es que vaqueros, cangrejeros, los Mets de Guaynabo. Yo respeto los criollos de Cagua, de Carolina, pero siempre le voy a los indios, aunque no pueda ir al palacio ya a ver los juegos, pero siempre allí. Excelente. Y nada, en mi carrera profesional, yo estudié en la Universidad George Mason University en Virginia. De allí empecé un bachillerato en ciencias en Health Administration. Me traslado y lo culmino en King University en Tennessee, una universidad cristiana, de la iglesia presbiteriana fundada en el siglo XIX. Y allí terminé mis estudios en administración de la salud, Health Administration. He trabajado en varias compañías del sector privado. Nunca he trabajado para el gobierno de Puerto Rico. Espero que en enero ese sea mi primer trabajo. Así será, así esperamos. en el Senado de Puerto Rico, pero en el ámbito profesional, pues he trabajado para el sector privado. Sí trabajé para el gobierno federal. Trabajé para el IRS, así que aquellos que tengan dudas sobre mi integridad, pues sepan que para trabajar en el gobierno federal, a ti tienen que hacer un background check. Está claro. Y en el departamento, la división que yo trabajé, que era las investigaciones de auditorías y todo eso. Trabajé investigaciones en asuntos de contribuyentes extranjeros. Mano, ¿qué te hizo meterte a la política? Pues mira, Montañez, otra muy buena pregunta. Yo sé que todas las preguntas de base son buenas, porque tú eres un tipo inteligente, pero que esa pregunta es muy buena. Yo creo que es la primera vez que me la hacen desde que estoy corriendo y he estado en múltiples entrevistas. Mira, me metí en la política porque me harté de lo que había. Nosotros tenemos estos funcionarios que llevan décadas y tú te das cuenta que su labor no ha sido buena porque Puerto Rico cada vez va para atrás. Exacto. Si Puerto Rico estuviera bien, pues entonces tú dices, pues estas personas han hecho su trabajo. Exacto. Y me postulo independiente porque yo soy estadista republicano y lamentablemente el Partido Republicano en Puerto Rico no postula candidatos a nivel local, que eso es un error, siempre lo he dicho, es un error craso de ambos partidos, tanto de demócrata y de republicano, porque yo entiendo que los dos partidos deberían postular candidatos. Y como el Partido Republicano pues no postula candidatos, pues decido hacerlo de manera independiente. No tengo ataduras con ningún partido local, mi atadura es con el pueblo de Puerto Rico. Muy bien. Y yo decía al principio que no quería meterme en política. Yo era de los que hablaba peste de los políticos, todavía lo hago, de los políticos tradicionales. Sí. Pero después de la pandemia del COVID yo me di cuenta que para poder cambiar el rumbo de las cosas había que participar en el juego político. Porque detrás de la guagua, como siempre lo había hecho, en los lives de la guagua y detrás del celular despertaba conciencias, pero no iba más allá. Para poder ejecutar el cambio, pues había que meterse en este revolú. Aquí estamos. Pues mira, Nelson, ¿verdad? Para los
que nos están escuchando, los que van a ver este podcast. Muchas personas no les gusta tocar, ¿verdad?, estos temas políticos, pero por eso es que estamos como estamos. Y necesitamos personas, ¿verdad?, que se levanten, rompan, ¿verdad?, el tradicionalismo rojos y azules, ¿verdad? No vamos a entrar en eso, pero es bien importante hablar de esto. ¿Y por qué hablo de esto? Por este tema que vamos a hablar ahora, que es la segunda enmienda. Bien importante, ¿verdad?, usted como votante, que sea consciente de que si vota o no vota, hay personas, ¿verdad?, que van a llegar a la Cámara, al Senado, a la gobernación, que puede trastocar, ¿verdad?, ese derecho a la segunda enmienda. Así que yo sé que Nelson está bien preparado y educado en cuanto a la segunda enmienda. Así que, Nelson, háblame de la segunda enmienda, mano. Pues mira, Montañez, la segunda enmienda es un derecho natural, un derecho ratificado en la Constitución de Estados Unidos. Su principal propulsor fue el presidente James Madison, padre fundador de la nación americana y uno de los firmantes de esa Constitución. La segunda enmienda es, y lo veían los padres fundadores, lo veo yo así, y eso no va a caducar nunca. Ese muro de contención contra la tiranía, ese muro de contención contra el tirano. Mucha gente en los tiempos modernos del siglo XXI hablan de la segunda enmienda como no, el derecho para defendernos de los... ¿Se hizo para deporte? No. ¿Se hizo para cazar? Claro que no. El hombre está claro. Claro que no. La cacería y el deporte es complementario. Es un bono. Esas son las papas fritas del combo. Exactamente. Pero no es el ingrediente principal. Muy bien. Y los padres fundadores diseñaron esa segunda enmienda para evitar que se levantara una nueva dictadura como la que ellos vivían en esa época, hace 250 años. Entonces, hoy en el tiempo moderno, pues, mucha gente la ve como un derecho para defendernos de los delincuentes, pero va más allá de eso. Va más allá. Va más allá de eso. Aquí el verdadero delincuente es el tirano. Porque si tú analizas el caso de Venezuela, por ejemplo, y no es por meter cuco aquí ni hablar de meter miedo a nadie con el tema del comunismo que está de moda por lo de Maduro, pero es una realidad. Cuando tú verificas el caso de Venezuela, que yo lo conozco muy bien, tengo amigos venezolanos del exilio que viven aquí en Puerto Rico y en Miami. Los países más ricos, brother. El más rico de América Latina. Latina. Tiene minas de coltán, tiene los yacimientos petroleros más grandes del mundo, tiene las reservas de agua potable más grandes de Sudamérica. O sea, eso es un país rico en recursos naturales. Entonces, pero en el caso de las armas, cuando Hugo Chávez llegó al poder y empezó a implementar las políticas de desarme, él implementó una política de desarme que hoy Juan Dalmau, y ya mismo me imagino que entraremos en eso. Eso lo vamos a hablar. Juan Dalmau está proponiendo lo mismo en su plan de gobierno Patria Nueva. Chávez implementó un plan de desarme que luego Maduro lo continuó, que era donde a la gente que tenía armas legales, las personas iban a entregarlas voluntariamente, y a los delincuentes que tenían armas ilegales, les daban una amnistía, donde si el delincuente iba y entregaba el arma voluntariamente, el Estado no lo iba a procesar. En el 2013 se aprobó la ley de desarme. Y luego Maduro, cuando llega al poder, él incrementa la campaña de desarme. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el resultado de esto? Que las armas quedaron solamente en manos de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército. Pero, fuera de las Fuerzas Armadas, para aquellos que digan, pero es que el que usa uniforme es bueno. No siempre es así. No. Que quede claro eso. Y esto, para que no lo vaya a malinterpretar la policía de Puerto Rico. El soldado o el policía es bueno siempre y cuando haya un balance entre una población civil armada legalmente y un Estado de Derecho que respeta esa libertad. Pero cuando en un Estado solamente la policía y solamente el ejército es el que tiene las armas y se le da ese poder, puede haber un abuso. Entonces, en Venezuela pasó eso. En Venezuela le dieron las armas solamente al ejército y a la Guardia Nacional. Pero el gobierno hizo algo más allá. El gobierno le dio armas a civiles.
¿Y quiénes eran esos civiles? Los llamados colectivos. Los que estaban con el régimen. Que no son otra cosa que delincuentes que tienen vía libre por parte del régimen para cometer atrocidades y abusos de derechos humanos a nombre del gobierno, para que el ejército y la policía no se ensucien las manos y la comunidad internacional no diga que el gobierno está cometiendo atrocidades. La segunda enmienda es para protegernos de todo eso. De todo eso. Así que te pregunto, ¿verdad? Ya sé que hablaste un poquito, ¿por qué hay que defender la segunda enmienda? ¿Tú crees que los gobiernos llegan y dicen, ok, vamos a desarmar a todo el mundo? ¿Cómo ellos hacen ese trabajo de quitar sus derechos? Mira, Alexis de Tocqueville, en el siglo XVIII en Francia, uno de los líderes del movimiento de la Ilustración, que fue el movimiento que llevó a Francia del antiguo régimen absolutista a la democracia. Tocqueville decía que un derecho que se renuncia es una libertad entregada. Defender la segunda enmienda es esencial para defender la libertad del individuo. Entiéndase el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, el derecho a la propiedad privada que empieza con tu cuerpo. O sea, es un derecho que es piedra angular de los demás derechos. Correcto. Si no lo tienes, los demás no están asegurados. Exacto. La segunda enmienda, y esto es uno de los casos que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en esta pasada década, reconoce no solamente las armas de fuego como esa herramienta para defender tu vida. Cualquier herramienta que tú utilices en defensa propia para tú defenderte del tirano, defenderte del agresor, está protegido. O sea que la segunda enmienda no es como la izquierda los quiere vender, que es un capricho de los fiebrus de la pólvora, ¿no? La segunda enmienda no se trata del arma de fuego. La segunda enmienda se trata del derecho a defender tu vida con lo que tú tengas a la mano para defender esa vida. El problema de la izquierda, Nelson, yo entiendo que ellos no es que sean anti-armas, es que ellos quieren solamente ellos tener las armas. Correcto. El Estado. Correcto. Que algo que las élites sean los únicos que puedan estar armados. Exactamente. Yo entiendo que Nelson y yo estamos de acuerdo en esto. Nosotros, el estatismo es fofo. Nosotros, el estatismo, el poder al Estado, ¿verdad? Yo no creo en eso, por lo menos. Yo tampoco. Yo tampoco. Y pues la izquierda generalmente... La izquierda es estatista. Es estatista, ¿verdad? El fascismo, que es otra ala del izquierdismo, ¿verdad? Que lo han querido hacer ver que es de la derecha. No, el fascismo es izquierdismo. ¿Okay? El fascismo, qué bueno que trajiste ese punto, porque yo me atrevería a decir que la izquierda del siglo XXI no es comunista, es fascista. Es fascista. Porque ella cree en la existencia del sector privado, pero ese sector privado tiene que estar controlado por el gobierno. Controlado. Que eso es fascismo. Eso es fascismo. Eso era lo que Hitler y lo que Mussolini predicaban en la Europa de los años 30 y 40, la Europa fascista. Y la izquierda del 2024 es una izquierda fascista. Y si alguien viene y te dice, y este ejemplo lo voy a usar, ¿verdad? Oye, Nelson, pero tenemos aquí un AR-15, ¿verdad? Pero es que, Nelson, tú no necesitas un AR-15 para defenderte. Tú te puedes defender con un revolvito, un 38. ¿Qué tú les dirías? Eso no es problema de él. Eso me gusta. Eso no es problema tuyo. ¿Para qué tú necesitas un AR-15? Porque me gusta. Porque te gusta. Y porque es mi derecho. Porque es su derecho. Aunque no estuviese escrito. Yo no voy a cuestionar a esa persona por ser un ignorante. Exacto. Porque tiene derecho a ser ignorante. Exactamente. Y es muy interesante, Nelson, porque nosotros defendemos la segunda enmienda y la defendemos aún yo sabiendo que hay personas que son de izquierda. Me gustaría que esa persona ejerciera su derecho a estar armado. Si no lo quiere ejercer, pues allá él, ¿verdad? Claro. Pero la idea aquí es que nosotros, ¿verdad? Somos personas de derecha que valoramos los derechos individuales, ¿verdad? Somos constitucionalistas. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Muy peligroso cuando se habla del colectivo y sacrificar al individuo, ¿verdad? Y de eso Nelson sabe. Eso es lo que me gusta, ¿verdad? De su visión, ¿verdad? En la política. Sí, no, ese término del bien común y cómo se ha malinterpretado y peligroso. Cómo también la palabra empatía se ha utilizado también de una manera bien negativa en estos últimos tiempos. Ajá.
porque al ser humano no se le puede cuestionar su voluntad. Yo soy de los que creo que la voluntad del ser humano, lo único que va por encima de la voluntad del ser humano es la voluntad de Dios. Exacto. Pero el hombre no tiene derecho a cuestionar la voluntad del prójimo. Muy bien. Por ejemplo, si tú quieres, siempre y cuando mi decisión no coarta un derecho tuyo, pues es mi libertad. Me explico. El asunto de la segunda enmienda y en el caso de las armas de fuego. Un arma de fuego en manos de una persona buena no afecta ni coarta el derecho de nadie, porque quien mata es el ser humano, no es el arma. Correcto. O sea, eso no se dispara solo. Ahora mismo el AR-15 está aquí, pero no se ha disparado. Esa AR-15 está ahí inofensiva. Ahora mismo es inofensiva porque está ahí puesta como si fuera un adorno. Exactamente. Ahora, ¿cuándo esa AR-15 puede convertirse en una herramienta mortal? Cuando una persona le pone las manos. Exactamente. Y pone el dedo en el gatillo. O sea, que el arma no se dispara sola. El problema no es el arma, porque Montañez puede cometer una agresión o un acto de defensa con un cuchillo. Correcto. Y ese cuchillo, miren, mi gente, los cuchillos están en las cocinas de las casas. Usted, la esposa suya tiene un cuchillo así de largo para cortar carne y eso puede ser un arma mortal. Que el arma de fuego no es el problema es el ser humano. Entonces, ahora bien, ahora vamos a la parte en la que te dicen, pues si el problema es el ser humano, pues entonces hay que hacer background check más extenso. Lo que pasa es que cuando tú desarmas a la población por miedo a que un loco tenga un arma, el loco, como quiera, cuando vaya a comprar el arma de fuego, va a ir al punto de droga y la va a comprar. Exactamente. Esta propuesta de Juan Dalmau, la propuesta 12, número 12 del plan de gobierno Patria Nueva, antes de él entrar al tema de las campañas de desarme, ya él mismo te está diciendo en la primera oración, esto es lo que hay. Nosotros buscamos restringir el acceso a armas lo más que se pueda. Él mismo te lo está diciendo. O sea, él quiere garantizar el menor acceso, la menor accesibilidad a armas de fuego que jamás se ha visto en Puerto Rico. Y cuando yo te digo jamás visto en Puerto Rico, pues mete miedo. Cuando Juan Dalmau busca proponer algo que va más allá, más restrictivo que lo que fue la ley 17 de los 50, pues estamos hablando de que este señor lo que quiere es prácticamente desarmar a la población de Puerto Rico y convertirla en una población sujeta a la voluntad del gobierno. Y abundando, ¿verdad? Lo que estás diciendo, bien importante. ¿Por qué pudiéramos decir que es restrictiva? Un ejemplo de esto pudiera ser, ¿verdad?, los 3 testigos que había que traer. Yo trabajé en una armería 3 años y yo recuerdo, Nelson, que llegó una pareja de Hawái. Eran veteranos los dos, jovencitos. Y pues decidieron venirse a vivir, ¿verdad?, a Puerto Rico. Ellos llegan a la armería. Esta pareja joven, veteranos, sirvieron la nación. Wow. Tenían, ¿verdad?, sus armas allá, pero tenían que sacar la licencia antes de traer las armas. Y mira lo que ocurre, Nelson. Cuando llenan papeles y se les dice, ok, necesitan 3 testigos. Ellos dicen, nosotros acabamos de mudarnos a Puerto Rico. No tenemos 3 testigos. Y pues se les indica, pues entonces no pueden sacar licencia. Y ellos dijeron, pero ustedes pueden firmar, no, porque tienen que ser testigos de reputación, que los conozcan por un tiempo. Esos 2 jóvenes se tuvieron que ir con su derecho de la segunda enmienda violado completamente, porque no tenían 3 testigos. Entonces, ¿verdad? Estoy acabando de traer un ejemplo en el cual lamentablemente se viola, ¿verdad?, la segunda enmienda, porque eran personas con un buen background check. Mira, Montañez, en la ley 17, la que estaba antes de la 404 del 2000, esto tú conoces, tú eres instructor y tú conoces las leyes mejor que yo, las leyes de armas. La ley 17 fue la que implementó la frase fuera de ruta. Cuando si tú vivías en Cagua, ibas a trabajar en San Juan, pero salías del trabajo a las 5 y tenías un compartir en Carolina, y no te ibas para tu casa en Cagua y cogías para Carolina y el guardia te detenía y el guardia veía que tú vives en Cagua, pero estabas en Carolina armado, te decía, señor, usted está fuera de ruta. Increíble, era un privilegio, o sea, no era ni era un privilegio y yo he estado en conversaciones con gente de la misma policía de Puerto Rico que son pro armas y que no están de acuerdo con muchos procederes que ha estado cometiendo la administración de la policía de Puerto Rico con respecto al procedimiento de cómo se trabaja la otorgación de las licencias
y también cómo se trabaja lo del registro de armas estatal. Yo soy de los que creo que no debe existir el registro de armas estatal porque ese campo ya está ocupado por el gobierno federal, por ATF. Quiero repetir esto bien importante. Dilo para los que están escuchando allá. Porque yo sé que los antiarmas van a utilizar estas palabras en mi contra. Así que antes de yo permitir que las usen, pues ya yo me voy a blindar con lo que voy a decir. No es que el no creer en la existencia de un registro de armas estatal no es creer en que no haya un registro de armas. El registro de armas ya existe, porque ese campo ya está ocupado por la ley federal. Ese campo ya está ocupado por la ATF, que es una agencia federal adscrita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que ese registro de armas federal y ese campo ocupado es cuando a usted le hacen el background check. Exacto. Porque usted no puede comprar un arma de fuego en Puerto Rico, ni puede comprar municiones. Sin llenar la 4473, que es la forma federal. Correcto. O sea que eso honestamente es burocracia que está de más. Redunda, ¿sabes? Sin mencionar, y esto es algo que muy poca gente lo sabe, pero es importante que lo sepan. Lo saben los instructores de tiro, lo saben los armeros, lo saben los dueños de los polígonos, los que están dentro de la industria, pero civiles que son nuevos en este tema de las armas probablemente no lo saben. Y es que ese registro estatal puede, incluso en mi opinión, ser inconstitucional. Carpeteo. Correcto. Para mí viola la cuarta enmienda. ¿Por qué? Porque el agente de la policía tiene acceso a información confidencial de un ciudadano sin la orden de un tribunal. Puede meterlo en una investigación preventiva que dure... Administrativa, ustedes saben lo que esas investigaciones administrativas que duran como 20 años y prácticamente lo desarmaron. Los desarman y no, exacto. Y los desarman sin caso criminal, no hay una orden de un juez, nunca hubo cargos radicados por un fiscal, y cuando esta persona desarmada quiere buscar su arma de fuego, no se la entregan porque está en una investigación administrativa. Una investigación, sí. O sea, y ese registro, yo te voy a decir algo, aunque el registro no es ilegal ante la 168, sí es ilegal el que un oficial de la policía entre al registro. Wow. Y eso está escrito en la ley. Mira para allá. Pero no hay quien lo ejecute ni force eso. O sea que el problema es de ejecución, como hablaste. Hay un problema de ejecución. Hay un problema de ejecución. O sea, hay un problema de ejecución. Yo no tengo que legislar una enmienda a la ley 168 para ilegalizar el que un agente de la policía entre arbitrariamente al registro, porque ya es ilegal. Okay. El problema es que nadie lo fiscaliza. Ok, ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es que yo digo que el registro no debe existir. Que debería de mediar, ¿verdad? Con eso lo resolvemos. Con eso iba a decir ahora, muerto pero el perro se acabó la rabia. Con exacto. eliminar el registro, tú respetas la segunda enmienda, pero también respetaste la cuarta. Exacto. El derecho a la privacidad. Que tiene todo ciudadano americano. Y que por eso es que un policía o un agente de ley y orden no puede entrar a tu propiedad sin una orden de un tribunal, de un juez. O que tú cedas tu derecho. O que tú lo puedes ceder voluntariamente, pero si tú no estás de acuerdo, no puede. El agente de orden público necesita ir al tribunal y probarle al juez que necesita esa orden. Exacto. Una vez el juez expide la orden, pues entonces ya el ciudadano no se puede negar a que se le registre su propiedad privada. Exacto. Culminando, Nelson, rapidito, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico debería de darte el voto de confianza? Muy buena pregunta. Ya que este podcast va dirigido particularmente a la comunidad que cree en la segunda enmienda, yo les voy a contestar esa pregunta explicándoles los puntos en los que me voy a enfocar en el Senado en la defensa de la segunda enmienda. Yo voy a enfocarme en 3 puntos. Número 1, así me tome más de 4 años, porque sé que me va a tomar más de 4 años, luchar y defender el derecho de la privacidad en cuanto al tema del registro estatal. Muy bien. Es un compromiso. Ahí vas a tener que guayar. Voy a tener que guayar, pero con el apoyo de todos ustedes, yo sé que lo vamos a lograr. Porque así como hemos detenido
con el apoyo ciudadano y bombardeándole los teléfonos a los legisladores, las enmiendas que han querido hacer, como la de la limitación de las municiones. Correcto. Y otros proyectos antiarmas que se han propuesto, que han sido detenidos gracias al pueblo. Pues yo sé que el pueblo me va a respaldar en esa lucha que voy a emprender a partir de enero. El registro de armas estatales, eso hay que combatirlo. Voy a enfatizarme también en el debido proceso, que es lo que yo acabo de explicar. No deben existir investigaciones preventivas arbitrarias por parte de la Policía de Puerto Rico. Si van a haber investigaciones, si van a haber procesos de desarme, tiene que la rama judicial intervenir. Muy bien. Igual que se interviene con los allanamientos, igual que se interviene con todos los procesos criminales. Como debe ser. El debido proceso de ley, el due process. Due process. Y este te va a gustar. Ajá. La reciprocidad. Ese ya mucha que gente, tanto se ha luchado y no se ha podido. Muchos líderes en esta industria y en este sector de la segunda enmienda, de la comunidad de segunda enmienda, han ido a donde mí, me han dicho: Nelson, necesitamos que luches por esa reciprocidad. Vamos a empezar a luchar por la reciprocidad. Yo tengo excelentes contactos en el estado de la Florida y vamos a empezar con la reciprocidad con el estado de la Florida, porque yo tengo ahora mismo una de mis grandes amigas puertorriqueñas, Gladys Benarroch, prevaleció en la primaria del distrito 81 para la Cámara de Representantes de la Florida. Ajá. Y eso es un bastión republicano y ella se espera que prevalezca ahora en noviembre como representante a la Cámara en Florida. Y tengo también una gran amistad con Luis Valdés, director estatal de la Gun Owners of America. Gun Owners of America, una de las organizaciones más serias, ¿verdad? Pendientes por ahí que vienen cositas buenas, vienen cositas buenas con la Gun Owners of America con respecto a Puerto Rico. Qué así bueno. Que pendientes. Hace falta aquí, hace falta. Pendientes por ahí. Yo soy socio de la Gun Owners of America y tengo una gran amistad con el liderato, con el alto liderato de la Gun Owners of America. Pues la reciprocidad y una propuesta de ley que voy a implementar, que voy a proponer. Es una enmienda a la ley 168. Atención, mujeres. Ajá, ahí va. A las nenas. Vamos allá. Tú sabes que la ley 168 le provee a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica un mecanismo de sacar una licencia expedita. Pero tienen un pequeño problema. Ajá. Sacan la licencia expedita porque según la ley necesitan el arma inmediatamente. Exactamente. Pero muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, eso está cojo. ¿Por qué? Porque sacan la licencia, pero después tienen que pagar 500 pesos por un arma en una armería. Ajá. Pues nosotros vamos a presentar una enmienda a la ley 168 para que las armas que están en el depósito de la policía y que a los policías se las venden en 100 pesos, pues esas armas estén disponibles a estas mujeres que tienen esa licencia expedita porque son víctimas de violencia doméstica, para que se les pueda también vender a un costo accesible. Eso está excelente, Nelson. Para que las mujeres y féminas, y hombres también, porque la violencia doméstica afecta... A los hombres le dan mucho de... Hay hombres que también le someten, eso es verdad. Y necesitan, ¿verdad? Eso sería una ayuda. Todo ciudadano que tenga una licencia de arma expedita por violencia doméstica también pueda tener acceso a un arma de fuego a un costo accesible. Y qué mejor armería para comprarla que el depósito de la Policía de Puerto Rico. Que allí se pierden. Que ahí se pierden y que están en custodia de los agentes del orden público. Wow, Nelson, eso no lo veía venir, así que... Primicia. Sí, es excelente. Sería excelente proyecto, ¿verdad? Que se convirtiese en ley. Porque el derecho a defender la vida protege el derecho a la vida. Así que de verdad que te felicito, Nelson. Pero además del podcast, ¿verdad? Esta entrevista, ¿verdad? Que tuve aquí con mi amigo Nelson. Nelson sabe disparar. Eso dicen. Porque hay unos por ahí, ¿verdad? Que dicen que son pro segunda enmienda, pero no saben lo que es la segunda enmienda, no saben interpretarla, no saben, ¿verdad? Aplicar el espíritu de lo que es la segunda enmienda, o no saben ni siquiera disparar. Así que, Nelson, nos tiramos unos tiritos ahí con el AR. Yo quiero decirle claro al pueblo de Puerto Rico, él dice que yo sé disparar, pero yo no soy un fiebrú de que estoy todos los fines de semana en el polígono. Pero sí te puedo asegurar que el que se meta a mi casa a cometer un delito, pues sí, ahí sí se dispara. Nelson, un placer, ¿verdad? Tenerte aquí y siempre, ¿verdad? Este foro va a estar abierto para ti. Gracias a ti, bendiciones a tu bella familia. Gracias. A quienes conozco personalmente, a tus hijos. Gracias. Tú de verdad que has vivido lo que es un hombre conservador. Gracias. Este hombre que ustedes ven aquí, además de ser instructor de tiro, es veterano de los Marines. Predica en la iglesia. O sea, que para aquellos que en la izquierda que dicen que los que nos gustan las armas que somos hombres malos, este hombre es un hombre cristiano de fe
Gracias, Así gracias. que gracias. Gracias, Nelson. Pues mira, vamos para allá, vamos a disparar. Vamos ¿Qué para crees? allá. Vamos para allá.